El trabajo que tenemos para presentar hoy es una colección de imágenes que tienen el título de Arte, Escritura y Delirio. Este grupo, este archivo de imágenes y de escritura ha sido realizada por pacientes psiquiátricos en confinamiento. El primer grupo de imágenes corresponde a la colección de Prinzorn y digamos que es uno de los principales coleccionistas en lo que se refiere al arte de pacientes psiquiátricos. Una colección inmensa de unos 5.000 objetos, pinturas, dibujos que formaron parte del Hospital Psiquiátrico de Alemania, y esta colección ha sido referencia para otras colecciones posteriores, en el caso de Brasil, que es uno de los aspectos que vamos a revisar también hoy. Esta colección se produce entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, cuando se cataloga, digamos, y se publica un libro con esta colección. Tenemos entonces un grupo de acuarelas. Se decía que los dadaístas y los surrealistas tenían este libro bajo el brazo como inspiración para sus propias obras. Entonces, la colección de Prinzorn, digamos que es una de las principales referencias en lo que se refiere al arte de pacientes psiquiátricos, y que a su vez va a tomar la psiquiatra Nice da Silveira en Brasil durante los años 40 y 50, para ella también crear el Museo de Imágenes del Inconsciente, en donde Fernando Diniz también crea su colección. Y lo que vamos a ver ahora es un grupo también de pinturas de Fernando Diniz, que tiene en el Museo de Imágenes del Inconsciente un número alrededor de 2.000 obras de arte creadas. ¿Sí? Fernando Diniz fue un paciente psiquiátrico en estado de mutismo, que encontró su manera de comunicarse a través de la pintura, ¿no? Tuvo diferentes periodos, y esta llama poderosamente la atención porque Fernando Diniz la pinta cuando es trasladado de ese espacio de Nice da Silveiro a un hospital psiquiátrico. Regresa nuevamente al espacio de Nice da Silveiro, y todo lo que había construido a través de objetos más abstractos o de la figuración, entonces se convierten en digamos, una especie de regresión a nivel pictórico, ¿sí? Hay una serie de pinturas de Diniz que comienzan, digamos, con la creación de mandalas y de vórtices, que en el caso de Nice da Silveira relaciona también con eso, con el inconsciente colectivo, que de algún modo forma parte, según Jung, de los seres humanos, y que Diniz plasma en sus procesos de configuración de su propio yo. Esta pintura es muy particular en el caso de Diniz, porque si vemos allí, hay una especie de sala, ¿verdad? Que él va construyendo a partir de diversos cuadros, de fragmentos. Aquí vemos un espacio, quizás podríamos verlo así, desde una definición entre comillas normal, un poco caótica, y Diniz luego en diferentes momentos, esto no es cronológico, va pintando por separado los fragmentos de esa habitación hasta que construye su habitación ideal, que es esta que estamos viendo, ya con separaciones, con ciertos elementos de perspectiva, ¿sí? Ya no está el caos, sino que hay una ordenación en ese espacio imaginario que logra Fernando Diniz a través de la pintura. Diniz es un paciente con esquizofrenia crónica, pero que logra transformar a través de la pintura o construir un lenguaje de las imágenes, como él mismo lo llama. Y el otro caso, que no es propiamente del Museo de Arte del Inconsciente, pero sí de Brasil, es el caso de Arthur Bispo do Rosario. Ya Arthur Bispo do Rosario, sí, digamos, dentro del campo cultural brasileño y latinoamericano, formó parte de la Bienal de Venecia,
Pero Artur Bispo du Rosario en principio también es un paciente psiquiátrico que a partir de su escucha delirante recibe la voz de Dios para construir su legado en la tierra. Y se dedica 7 años encerrado en su autoencierro, además del hospital psiquiátrico, a realizar entonces su obra, ¿sí? La obra de Bispo es producto de su escucha, y en este caso estamos viendo el manto de la presentación por dentro, que son las letras que vemos a la izquierda, y por fuera, ¿sí? Todo esto Bispo lo realizaba a partir de la basura. Entonces el caso de Bispo es muy interesante porque a partir de la acumulación, de esa acumulación que se da en el hospital psiquiátrico de la basura, él logra transformar en arte, en productividad estética, todo eso que iba encontrando en los tachos de basura, en las papeleras, en los hilos de los uniformes, para realizar sus bordados. Entonces la productividad estética, aunque lo sea, está en principio marcada por su delirio, ¿no? Es decir, Bispo no realizaba estas obras porque era artista, aunque lo era. Él decía que era un enviado de Dios y que Dios le había encargado esta misión en la tierra. Este es el arca de Noé. Había muchos motivos, por supuesto, relacionados. Su nombre está relacionado con toda la historia, además, sagrada. Artur Bispo, obispo, significa bispo, du Rosario, por Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de los negros en Brasil. Y esta es otra de las chaquetas de Bispo du Rosario, donde él iba bordando todos los nombres de las personas que iban a ingresar al cielo por haberse portado bien, y eran personas que Bispo conocía o conoció durante su vida. Y lo que vamos a ver ahora, más que imágenes, son textos, ¿sí? Estos son 3 textos del taller de poesía de la Colonia Psiquiátrica Femenina de Aullare, en Venezuela, que crean un grupo de pacientes que se encontraban en total abandono. La colonia psiquiátrica ya no existe, pero son pacientes femeninas cuyas letras provienen entonces de este taller, ¿sí? Y vemos aquí entonces cómo se dan esos cambios, esa reinvención de la palabra para registrar una historia que tiene que ver con sus vidas, a partir en este caso de la escritura. Se trata entonces de la escritura como acto y como necesidad, como urgencia, de registrar, ¿verdad? Ese testimonio que de algún modo han también agenciado este tipo de estéticas, que son estéticas precisamente porque provienen de la experiencia y de la urgencia de concretar, de materializar esa experiencia en algo que llegue a otro. Entonces creo que en el caso de la productividad, de la creación de los pacientes psiquiátricos, el elemento estético está marcado por esa necesidad de materializar, de construir un objeto que llegue al otro, inclusive si el otro no logra comprender su experiencia. Pero si hay una necesidad de materializar a partir de un lenguaje propio todas estas experiencias que han marcado la vida de los pacientes psiquiátricos. Y en cuanto a la investigación, creo que eso es lo que me atrae, lo que me mueve a encontrarme con estos textos y con estas obras, es de algún modo la necesidad de comprenderlos, aunque no siempre sea así, porque hay una marca, hay una herida que está allí, que permanece allí, más allá de las palabras, más allá de lo que podamos evidenciar a través de los objetos o de la pintura, y que es algo muy humano que busca siempre la escucha o la mirada del otro.